Hay una lógica que tiene que ver con la mirada del gobierno, solamente orientada al sector financiero y al neoextractivismo, entonces por ahí vemos los datos que están vinculados a eso. En este tiempo que a mí me gusta denominarlo de neoliberalismo Frankenstein, que es el gobierno de Javier Milei, es decir, los datos de la economía real se chocan muchas veces con algunos números de las finanzas. Entonces, ¿qué es lo que yo escuchaba atentamente antes desde afuera, cuando escuchaba dirigentes políticos de Zárate o de la ciudad de Buenos Aires? Que el metro cuadrado, que uno a veces piensa que la geopolítica global, fundamentalmente, o la política internacional, o el alineamiento, o las posiciones o las miradas de los estados, no influyen en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Como si estuviera muy lejos. Influye cada vez más, Pablo. Entonces, a mí me parece que desde la oposición, desde una mirada alternativa a este gobierno, que tiene un sesgo absolutamente unilateral, es decir, de ida y vuelta con Estados Unidos, en realidad más de ida solamente, no de vuelta, con los Estados Unidos, ni hablar esta incomprensible relación con el Estado de Israel. Me parece que hay que mirar México, hay que mirar Brasil, hay que mirar China con sus planes quinquenales de desarrollo, hay que mirar la matriz productiva que se ha modificado del siglo XXI en términos de cuarta revolución industrial, y la mirada en términos de transición energética o de recursos naturales, compatibilizarla con clústeres industriales, que me parece que es el futuro de la Argentina. Pero esos debates no los podemos dar, no los estamos dando. ¿Por qué? Porque estamos embarcados en las consecuencias dramáticas cotidianas de las políticas del gobierno. Puede decir, Guillermo, presentar un modelo alternativo necesariamente implica un modelo de vínculo con el mundo. La relación con el mundo es clave, digamos. El abandono del sur global, que ha sido la primera medida del gobierno cuando salió de los BRICS, porque el sur global es mucho más que los BRICS, son las economías que más han crecido, crecen entre el 5 y el 8% anual. No solamente hablar de China, sino que hablar hasta de Indonesia. Entonces, nosotros tenemos que pensar los términos de intercambio comercial, los términos de economías complementarias. Entonces, el discurso sesgado, dogmático, gritón y hasta grosero de Milei, psicótico, porque nos mete en esa psicosis a todos los argentinos, nos impide ver realmente las posibilidades que tiene la Argentina, que realmente tiene posibilidades extraordinarias. Pero en la medida que nosotros no miremos hacia adelante, aprendiendo de los errores, por supuesto, y también tengamos actores y protagonistas decididos a llevar adelante una nueva mirada de la Argentina, nos vamos a quedar en las discusiones internas. Por eso me parece que el desafío al 27 es ese, ¿no? Es generar estas condiciones para que las demandas sociales que se van a venir después de la destrucción de Milei, la oposición esté en condiciones de hacer frente y construir una Argentina distinta. Guillermo, uno entiende que te quiero preguntar por la diplomacia actual del gobierno. Y a mí me gusta que la política esté cerca de la gente, pero uno entiende que hay cierto código de comportamiento en las relaciones diplomáticas y en Cancillería. Me llamó mucho la atención este posteo que hizo el canciller Kirchner. No lo quiero ni ver, ya sé lo que vas a decir. Mientras estaba hablando el ministro Caputo en una entrevista, dijo, todavía no empezó el horario de protección al menor y el ministro Caputo se pasea desnudo con Majul. Bien. A mí me llamó mucho la atención esta intervención de Kirchner. Ahí tenemos dos problemas. Tenemos un problema, obviamente, de no honrar el lugar de representación de la República Argentina, que es el canciller. Segundo, sigue la línea de Milei, porque Milei tuvo un tuit muy parecido. Y después hay un problema de masculinidad, me parece, en algunos funcionarios. Es decir, hay, me parece, algunas cuestiones no resueltas con la sexualidad de algunos. Para hablar de un colega o ministro y hablar de su desnudez, en realidad lo que quiso hacer es, sarcásticamente, hablar de alguna actitud sexual que podía tener el ministro en términos de machirulismo, digamos. Y atrás de eso, Milei también con un posteo entre homofóbico, porque no sabemos si en realidad es homofóbico o es su elección sexual encubierta, que tiene miedo, digamos, de hacerla pública, digamos. Y que nosotros, los argentinos... a Ariel Jalada, el colega Ariel Jalada. Claro, los argentinos me parece que ya dimos un paso adelante en esa materia. Entonces yo le diría al canciller Kirchner, o le diría al presidente Milei, que no tenga temores, porque los argentinos me parece que en ese sentido somos abiertos,
tolerantes, no solamente tolerantes, sino que estamos dispuestos a que cada uno tenga la elección que quiera. Pero esto es otra cosa. Esto es la República Argentina, esto es la política exterior argentina, esto es el rumbo que tiene que tomar. Entonces, Kirchner, que es un señor del JP Morgan, digamos, no tiene, y está puesto nada más que para eso, para satisfacer las demandas en términos financieros de los Estados Unidos, y ahí por ahí él puede también expresar estas cuestiones pseudosexuales y en su vínculo con Estados Unidos, y ahí ver de qué manera, entonces, porque en su momento, en la época de Menem se hablaba de eso, digo yo, seamos serios, dejamos de ser serios. El presidente de Argentina, Javier Milei, la investidura la tiró al piso y atrás de eso vienen todos. Guillermo, gracias por haber venido. Gracias a usted. Que estés muy bien. Nos vamos a una pausa. Al regresar, Irina Hauser nos cuenta, ¿benefició la posición de Adorni la declaración de su escribana o lo complicó un poquito más? En un rato hablamos de eso y seguimos viendo lo que está pasando en este momento en la sesión en diputados por la